Dios es perdonador. Amén. Como dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, que Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Leamos lo que dice el Salmo 130, verso 3. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Pero en ti Ay, perdón. hay perdón para que seas reverenciado. Padre amado y celestial Jesús, agradecemos, Señor, que en tu gracia y misericordia podamos estudiar los atributos de Dios. Gracias te damos, Dios mío, porque en tu misericordia podemos, Dios Santo, estudiar esta porción de las Escrituras. Te suplico que nos seas dando a cada uno sabiduría, nos seas dando, Señor, entendimiento, nos seas dando, Señor, comprensión de las Escrituras para entender la importancia que tiene el conocer a Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice Jeremías 9:24. En conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Padre mío, queremos conocerte más por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, estamos viendo como cada día martes los atributos de Dios. Sí, Señor. Este es la parte número 20. Amén. Ya llevamos 20 días estudiando, 20 días martes estudiando los atributos de Dios. Y quedan muchos más. Estaba viendo recién, estamos viendo la primera de 3 partes que está escrita en la Confesión de Fe de 1689. Pero como lo hemos dicho una y otra vez, ¿por qué creemos lo que dice la Confesión? Porque la Biblia lo dice. Amén. Si la Biblia no lo dijera, todo lo que esa Confesión dice debería ser echado a la basura, pero como vemos que esas cosas están aquí en la Biblia y son reflejadas en la Biblia confirma de que esas cosas están Así es, siendo. Señor. ¿Qué es lo que dice? Dios es perdonador. ¿Por qué? Porque Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. En este salmo que hemos leído, el Salmo 130, solamente se habla de que es un canto gradual. No se dice quién fue el autor, pero sí podemos asegurar de que era un hijo de Dios el que ha escrito esto, inspirado por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Y dice de esta manera el verso 3, ja, o sea, Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Si hay un atributo de Dios, uno de los atributos que debe ser comprendido con más determinación, que debe ser comprendido por cada una de las almas. Si hay algo que no puede faltar en nuestra predicación del Evangelio, es que Dios es un Dios perdonador. Amén. Es un Dios que perdona. Y aquí este salmista dice, si el Señor mirara nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? ¿Quién podría permanecer delante de Dios si Él mirara nuestros pecados? Habacuc pudo decir acerca de la santidad de Dios que Él era tan limpio de ojos que ni siquiera puede ver el mal, ni siquiera Él lo soporta, ni siquiera Él puede de alguna manera contemplarlo. Hemos visto que la ira de Dios es algo tan tremendo y tan terrible, sus juicios, que aún el valiente grita. Pero también conocemos que Dios es un Dios perdonador. Cuando hablamos de este atributo de Dios, estamos hablando de un atributo comunicable, es decir, un atributo que podemos tener alguna noción de lo que significa. A diferencia de eterno, que al nosotros ser finitos no comprendemos en su cabalidad lo que esto es. Pero sí perdonador. Porque como seres humanos, esta palabra existe
dentro de nuestro lenguaje, y no solo eso, sino que también se debe vivir en la experiencia de ser un ser humano. Pero una cosa debemos contemplar, que jamás conoceremos el verdadero perdón hasta que conozcamos a Jesús. Amén. Jamás conoceremos lo que el perdón verdaderamente significa en su totalidad hasta que conozcamos de quién proviene el perdón y quién está lleno de perdón. Y, o como dice este salmista, en ti hay perdón. Él lo sabe, él está consciente de eso. De que Dios es perdonador es algo que lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Amén. Podemos ir al libro de Génesis y ver a Abraham, en el cual Dios en una conversación le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Pero Abraham conocía que Dios era un Dios perdonador y decía: Señor, pero si hay 50 justos, el Señor le decía: por amor a esos 50, yo los voy a perdonar. Jonás, conociendo que Dios es un Dios perdonador, al ir a predicar a Nínive, él no quería ir porque sabía que el Señor iba a tener misericordia de los enemigos del pueblo de Dios. Iba a tener de igual manera el Señor misericordia. Es sabido por los profetas, es sabido por los apóstoles, es sabido por los sacerdotes y cada uno de los personajes de la Biblia, por cada uno de aquellos personajes hijos de Dios, de que ellos tenían asumido de que Dios es un Dios perdonador. Porque el salmista dice: pero en ti hay perdón. Necesitamos conocer esta esencia del perdón. Y en primer lugar, a modo de introducción, necesitamos ir aprendiendo de esto, porque podríamos decir muchas cosas acerca del perdón, pero necesitamos conocer el perdón según Dios. Sí. ¿Qué es el perdón? Hoy en día es una palabra muy conocida, pero a la vez muy malentendida. Es una palabra que muchos creemos saber lo que significa, pero aplicarlo es lo difícil. ¿Qué es el perdón? Podríamos comenzar diciendo que la máxima expresión del perdón la hallamos ¿dónde? En Dios. Por lo tanto, ¿quién más que Él puede enseñarnos acerca del perdón y su significado? Perdón es la acción de reaccionar ante un daño que nos han hecho, que implica olvidar la injusticia que nos ha sucedido, pero por encima de todo implica una renuncia a la venganza y al rencor, donde la persona busca lo mejor para el otro. Vamos a estudiar porque creo que esta definición es una definición que la podemos encontrar en cada parte dentro de la Biblia, porque cuando habla de perdón habla de una acción. Muchas veces hemos visto a cuántas personas o hasta nosotros mismos decir: por favor, perdóname. Muchas veces nos creemos personas que pueden exigir el perdón. Muchas veces le hemos dicho a ciertas personas que los perdonamos cuando dentro de nuestro corazón no lo hemos hecho verdaderamente. Pero Dios, por medio de las Escrituras, quiere enseñarnos que el perdón es una acción. Y cuando hablamos de una acción, estamos hablando de un hecho. Estamos hablando de una verdad, de una realidad. Cuando Dios perdona, Él hace algo que demuestra y hace sólido aquel perdón. Cuando hablamos de perdón, es una acción de reaccionar ante el daño. Muchas veces cuando nos hacen daño, nuestra tendencia a reaccionar es inmediatamente a la venganza. Pero cuando Dios perdona, Él reacciona ante este daño, porque cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios. Amén. Cuando usted lee el Salmo 51, David no dice que pecó contra Urías Eteo, no dice que pecó contra el pueblo. Él dice: contra ti, mi Señor, contra ti, mi Dios, he pecado. Cada persona que peca, o cada persona que es perdonada, es una persona que le ha hecho o ha causado el enojo de Dios. Es alguien que ha hecho daño al nombre del Señor. Ha hecho daño a estas cosas que el Señor ha hecho.
Perdón es la acción de reaccionar ante un daño y que implica olvidar. Perdón es sinónimo de olvidar. Cuando Dios perdona, Él olvida. Nunca perdonaremos verdaderamente hasta que aprendemos a olvidar. Nunca aprendemos verdaderamente lo que es perdonar hasta que olvidamos la injusticia que nos ha sucedido. Pero por encima de todo implica renunciar a la venganza. Y cuando hablamos de renunciar a la venganza, debemos conocer que el libro de Romanos, en el capítulo 12, el Señor dice, mía es la venganza. Es decir, la venganza, cuando Dios la aplica, es justicia. Cuando hablamos de la venganza según Dios, es justicia, es aplicar lo justo. Es decir, que si Dios, al causarse daño a las cosas que Él ha hecho, o al pecar en contra de Dios, Él justamente podría vengarse de sus enemigos y aplicar ¿qué cosa? La justicia. Amén. Pero el Señor al perdonar olvida y renuncia a esta venganza. Renuncia a esta ira. ¿Y sabe lo que termina haciendo? Busca lo mejor para nosotros. Creo que conocer el perdón según Dios nos va a permitir a cada uno de nosotros entender cómo hemos de perdonar. Muchas veces, y a lo largo de nuestra vida, deberán en algún momento perdonarnos como nosotros también debemos perdonar. Porque el apóstol lo dice claro, todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Todos. No está hablando de que usted en algún momento no va a ofender a alguien. Aún el Señor Jesucristo, cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿hasta cuánto he de perdonar a mi hermano? Dice hasta 7, no te digo 7, sino 70 veces 7, 490 veces. O sea, muchas veces tú vas a tener que perdonar. Y aquí está hablando no solo a la gente del mundo, sino a nuestros hermanos, a nuestros cercanos, a las personas que están más cerca de nosotros. Vamos a tener que aprender a perdonarlas. Pero perdonar significa olvidar. Vamos a aprender mucho acerca de lo que el perdón, según Dios, significa. Esto nos va a ayudar en nuestro matrimonio. Esto nos va a ayudar, comprender esto, nos va a ayudar en estar con nuestras familiares. Esto nos va a ayudar en nuestro trabajo. Esto nos va a ayudar, obviamente, en la comunión de los santos. Esto nos va a ayudar en cada área de nuestra vida. El perdón es algo que necesitamos aplicar. Creo que esta definición toca lo que Dios habla acerca del perdón, según lo establecido por su revelación especial llamada la Biblia. En primer lugar, hemos dicho, el perdón es el acto de reaccionar. Cuando contemplamos lo que la revelación especial llamada la Biblia, la palabra de Dios, y contemplamos qué es lo que dice acerca del perdón, decimos que es un hecho realizado por Dios, reaccionando de manera que Él quita la culpa. Porque cuando ofendemos a Dios, estamos siendo culpables del juicio, estamos siendo culpables de la condenación. Vamos al Salmo 78. Salmo 78. Para contemplar lo que este perdón significa. Salmo 78. Versículo 34, dice así la palabra del Señor. 32, perdón, Salmo 78, 32. Dice la Escritura, con todo esto, el pueblo de Israel, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Es decir, no reconocieron al Señor. Por tanto, consumió sus días en vanidad y en sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían.
pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, es decir, Dios misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va. El pueblo de Israel, el pueblo quien había recibido la revelación especial de Dios, era un pueblo tan duro de cabeza que se dedicaba a ofender a Dios. Y Dios tenía que disciplinarlos para que ellos de alguna manera reconocieran al Señor. Pero ellos lisonjeándolo, es decir, hablando solamente de labios que amaban a Dios, ellos pecaban más contra Él. Pero me gusta lo que dice la Escritura y dice, pero el Señor volvía a tener misericordia de ellos. Dice, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los consumía. Apartó muchas veces la ira. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces el Señor ha apartado la ira de nosotros? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido y ha derramado su misericordia y perdonaba nuestra maldad y no nos destruye? Él no despertó su enojo sobre nosotros. Dios no está obligado a perdonar. Amén. Pues justamente podría destruirnos, pero por su amor hace esta acción de perdonar. Porque esto de perdonar es algo que sale no de la obligación de Dios, sino desde su mismo corazón, desde su misma voluntad. Salmo 99, versículo 6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Luego dice, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. ¿Cómo fue Dios para con Israel? Fue un Dios perdonador. Fue un Dios que desde su interior, desde su voluntad, elegía perdonar a estas personas y no las castigaba o no las destruía, como ellos se lo merecían. El libro de Santiago 2.10, no lo busques, es una mención de la Escritura, dice, el que ofendiere en un punto de la ley, ¿qué dice la Escritura? Se hace culpable de todo. Es decir, si una persona en esta tierra a lo largo de su vida cometiera un solo pecado, por ejemplo, mintiera una sola vez, es merecedor del infierno. Es merecedor del juicio de Dios. Es merecedor de la ira de Dios. Porque ofender un solo punto nos hace culpable delante de Dios. Una sola mentira ofende a Dios. Amén. Una sola mala palabra que digamos ofende a Dios. Pero el Señor nos muestra a lo largo de las Escrituras que aún desde el principio Él levantó un animalito, un cordero. Y cuando ese cordero era sacrificado y su sangre era derramada por los pecados, el pueblo era perdonado. Por eso no creamos aquellas personas que malinterpretando las Escrituras creen que alguna persona va a ser salvo por medio de la ley. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es algo que nos lleva a Cristo. Nos hace correr a Cristo porque la ley nos condena, más la gracia de Dios nos salva, Amén. nos perdona. Entonces hablamos que desde el mismo interior de Dios, Él voluntariamente siente amor. Pero este amor conlleva una acción y esa acción es la misericordia. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia entre gracia y misericordia? Dios tiene gracia de los ángeles, o da gracia a sus ángeles, o derrama su gracia sobre los ángeles, pero no su misericordia. Cuando hablamos de gracia, hablamos de un regalo que no merecemos. Nadie merece nada. Ninguna creación merece algo de Dios. El Señor solo por gracia la da.
Los ángeles escogidos de Dios han sido elegidos solo por gracia, no por lo que ellos han hecho, sino por la gracia. Pero aún los ángeles réprobos, Dios no les dio misericordia, sino que condenándolos al infierno, ¿cierto? Los hizo prisioneros. El Señor ha elegido un día donde va a enjuiciarlos. Y usted podrá decir, pero Dios está obligado a dar misericordia. No, lo hemos estudiado muchas veces. Por ejemplo, Dios es misericordioso, pero Él no está obligado a hacer misericordia, porque dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Entonces Dios produce desde su interior, desde su propia voluntad, amor, pasa por la misericordia y eso resulta en lo que conocemos como el perdón. Recordando lo que Efesios capítulo 2 versículo 3 dice, nosotros éramos hijos de ira igual que los demás. Que usted y yo estemos escuchando la palabra de Dios no nos hace mejores que los que están afuera sin Dios. El que usted y yo estemos aquí y hayamos sido salvos por la gracia de Cristo no nos hace mejores que los que están afuera. Porque igual que ellos éramos hijos de ira, éramos personas que merecíamos el castigo y el juicio de Dios. Pero Colosenses capítulo 2 versículo 13, Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, nos exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, nosotros estábamos condenados a un juicio. ¿Por qué causa? Por nuestros pecados, por nuestra culpa, por nuestra transgresión. El perdón es algo tan importante. Muchas veces se cuenta la historia de un hombre que fue a un centro psiquiátrico y aquel director de aquel centro psiquiátrico le dice a este hombre, muchas de las personas están aquí porque no han entendido lo que el perdón significa. Muchas personas han llegado a esta situación de querer quitarse su vida, de querer estar de una u otra manera en este estado de locura, porque no han aprendido lo que el perdón significa. Pero cuando el Señor nos ha perdonado, dice, nos ha perdonado todos los pecados. Amén. Y esto es lo que muchos cristianos no entienden. El Señor ha perdonado los pecados del pasado, los del presente, y ha perdonado los del futuro. Es decir, el Señor nos mira a través de su Hijo, nos mira a través de Cristo, porque hemos sido adoptados en su familia, hemos sido perdonados, y se ha anulado el acta de los decretos que nos era contraria, se ha anulado ese juicio que venía para nosotros, porque ese juicio ha tenido que venir sobre el Cristo. Amén. Hemos dicho, el perdón es un acto, es un hecho que nos hace reaccionar. Y Dios, en este caso, cuando aplica su perdón, Él reacciona. ¿Y cómo lo hace? En segundo lugar, olvidando los pecados. Perdón es sinónimo de olvidar. Amén. Nunca llegaremos a perdonar verdaderamente como Dios lo hace hasta que aprendamos a olvidar. Veamos lo que dice Miqueas 7:10. Miqueas 7:10, y vaya acompañándome con las escrituras para que vayamos viendo la importancia que es el perdón, la importancia del perdón. No olvide nunca, mientras busca Miqueas capítulo 7 versículo 10, nunca olvide, hermano, lo que el Padre Nuestro nos enseña. Perdónanos así como nosotros perdonamos a quienes nos deben. Amén. Es decir, nunca vamos a hallar perdón delante de los ojos de Dios hasta que nosotros mismos aprendamos a perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Miqueas capítulo 7 versículo 10 dice la Escritura, y mi enemiga lo verá
y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán ahora, será hollada como lodo en las calles. Perdón, leamos del verso 8, Miqueas 7:8, dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque me caí, me levanté, aunque moré en tinieblas, Jehová será luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, y él me sacará a la luz, y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como el lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrá hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río, del mar a mar y de monte a monte. Aquel enemigo creía que nosotros como pecadores no nos íbamos a levantar más. Pero el Señor con su perdón, como una luz, nos podemos decir, ¿cierto?, nos alumbró. El pecado trae consecuencias cuando hablamos del perdón. No estamos diciendo que el Señor al perdonarnos quita las consecuencias. No. Cuando pecamos hay consecuencias. Y aquí por eso dice, la ira de Jehová soportaré, que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Qué hermoso es esta obra que el Señor nuestro Dios hace, porque Él nos limpia y Él mismo entierra y esconde nuestros pecados. Gracias, los Señor. Oculta, los echa en lo profundo de la mar, porque con su luz nos ha mirado, nos ha contemplado y ha tenido de nosotros misericordia. Luego vemos lo que dice el verso 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces el Señor, al contemplar la luz sobre nuestras vidas, eso no quiere decir que el pecado no traiga consecuencias, sí trae consecuencias, pero el juicio es quitado. Somos corregidos pero no enjuiciados. Y este perdón de Dios consiste en que Él olvida el pecado del remanente de su heredad. Él olvida nuestros pecados. Gracias, Señor. Y en una figura poética dice, va a sepultar nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Él va a dejar bajo tierra y bajo el mar todos nuestros pecados, bajo lo profundo del mar, para no recordarlos más. Entonces, cuando hablamos de perdonar, estamos hablando que esto implica olvidar la ofensa. Es hermoso lo que el Señor hace, porque Él jamás nos va a sacar en cara. Gracias, Señor. Él jamás nos va a sacar en cara nuestro pecado, porque Él lo ha olvidado. Él lo ha echado en lo profundo de la mar. Él ha quitado de su mirada todas nuestras faltas y las ha puesto sobre el Cristo, para que aquel Cristo reciba todo el castigo que nosotros merecíamos. Sí. El Señor, nuestro Salvador, ha tenido misericordia de nosotros. Perdonar es olvidar. Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice así la Escritura: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué es lo que hace el Señor? Yo borro, dice. Yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Es decir, lo hemos explicado, cuando el Señor ama por amor de su nombre o por amor de Él mismo, Él está dando el amor más grande que Él pueda tener.
Porque así como Él se ama a sí mismo, ama a aquellos que son perdonados por Él. ¿Y qué hace el Señor? Borra nuestras rebeliones. ¿Qué hace el Señor? Olvida nuestros pecados. Amén. Entonces esto nos hace entender a nosotros algo muy importante. Si nosotros queremos aprender a perdonar, ¿a qué debemos aprender? A olvidar. Yo se lo cuento porque yo soy un hombre casado y en el matrimonio muchas veces se dan discusiones, muchas veces uno ofende, muchas veces de una u otra manera uno hace algo. Sí. Y ese algo muchas veces es perdonado, pero no con un perdón, si lo podemos decir, genuino. ¿Por qué? Porque muchas veces perdonamos, pero pasa el tiempo y volvemos a eso que estaba olvidado, a eso que estaba sepultado, lo volvemos a decir. ¿Y te acordáis cuando tú hiciste esto? ¿Te acordáis cuando tú dijiste esto? Eso no es perdonar. Perdonar es olvidar. Si yo perdono, no puedo volver a desenterrar esas cosas y ponerlas en la cara de la persona. Porque haciendo eso quiere decir que aún no he perdonado genuinamente. Y así con cada persona que nos ha ofendido de una u otra manera. Hasta que yo no me olvide de esas cosas, hasta que yo no las vuelva a traer a mi memoria para volverlas a recordar, verdaderamente no he perdonado. Porque cuando el Señor perdona, Él olvida, Él borra, Él quita, Él esconde en lo profundo de la mar y lo echa todos nuestros pecados. Cuando hablamos del perdón de Dios, no lo miremos como algo, si lo podríamos decir, como algo liviano. Como, si el Señor es perdonador, entonces me va a perdonar. No lo miremos como algo liviano, porque no es algo fácil, no es algo liviano para Dios perdonar. Porque este perdón es con gente que le ofende, y creo que usted puede entender cuando gente lo ha ofendido. Usted puede entender que no es algo fácil perdonar. Sí. En Génesis capítulo 6, versículo 6, por ejemplo, el Señor dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se fija que cuando el Señor mira que este hombre le está ofendiendo, mira cómo a esta humanidad le ofende, a él le duele en su corazón. Sabemos que Dios es impasible, pero esta reflexión nos hace entender que el pecado no es algo que Dios mire como liviano. Él verdaderamente se ofende por estas cosas. Eso es lo que nos quiere decir este texto, más que creer que Dios tiene pasiones. Él está diciendo: yo me ofendo con esto. Esto me ofende. Cuando la humanidad se aleja de mí, esto ofende al Señor. Entonces no mire el perdón como algo liviano. Isaías 1:2. Isaías 1:2. Así como no le será fácil perdonar a usted y a mí, así para el Señor también no es algo liviano, no es algo así como cualquier cosa. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Si fuera algo grato para el Señor, esta cosa sería fácil, pero Él dice: yo he criado a estos hijos y estos hijos se rebelaron contra mí. Entonces no miremos el perdón de Dios como algo liviano. Miremos el perdón de Dios como algo que ha salido de su corazón y algo tan grande que ni siquiera con nuestra mente humana podemos dimensionar tal perdón. Porque a diferencia de nosotros hemos ofendido muchas veces a las personas y debemos reconocerlo. Pero el Señor, ¿a quién ha ofendido? El Señor no ha ofendido nunca a nadie. Y Él sí está siendo ofendido todos los días. En cambio, nosotros hemos ofendido a las personas y nos cuesta perdonar. ¿Se fija lo ilógico, lo incongruente que somos? Si a nosotros ofendemos a los demás, ¿cómo no vamos a entender que cuando alguien nos ofende debemos perdonar? Si nosotros no tenemos tejado de vidrio en estas cosas. Pero el Señor es alguien que nunca le ha fallado a nadie, nunca ha ofendido a nadie y la gente le sigue ofendiendo. Ezequiel capítulo 2, versículo 3 dice: y me dijo: hijo de hombre,
Yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces, cuando hablamos del pecado, hablamos de esta rebelión y hablamos de esta transgresión, estamos hablando, hermano y hermana de la fe, de algo que ofende verdaderamente a Dios. Por eso, el pecado, que es errar en el camino, que es errar por debilidad, muchas veces errar, pelarle al blanco, eso ofende a Dios. La iniquidad que es la suciedad, la inmundicia, es algo que ofende a Dios. La transgresión, que es ofender lo que Él ha ordenado, lo que Él ha mandado, es algo que ofende a Dios. Y eso es lo que quiere que usted entienda al ir estudiando lo que es el perdón. En tercer lugar, Dios, cuando perdona, Él renuncia a la venganza. Por su misericordia trae perdón. El Señor, ¿qué es lo que debe hacer cuando perdona? Renuncia a la venganza. Y cuando nosotros perdonamos, ¿qué debemos hacer? Renunciar a la venganza. El libro de los Salmos, capítulo 106, comprobando que esto es cierto acerca del perdón de Dios, dice el Salmo 106, verso 45: y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Si usted lee lo anterior, Israel muchas veces se portaba mal, muchas veces se rebelaba, pero el Señor se arrepentía de hacerles mal. El Señor decía: ya, no les voy a hacer esto. Ellos se lo merecen, sí, pero por amor voy a extender esta misericordia, y esta misericordia va a permitir que ellos sean perdonados. Perdonar es un sacrificio. Perdonar es un hecho, como le digo, es un acto, no es solamente decir yo te perdono, es demostrarlo con actos, olvidando y no tomando venganza de lo que nos han hecho. El libro de Jeremías 42:10. Jeremías 42:10 dice así la Escritura: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. ¿Se fija cómo el Señor se arrepiente de estas cosas? Pero no porque Él se haya equivocado, sino porque tiene misericordia. Sino porque Él tiene misericordia y trae perdón a su pueblo. Eso lo podemos ver en Jonás, si usted lee este corto libro de uno de los profetas menores, importantísimos. Usted dice: Jonás se esconde, Jonás no quiere ir a Nínive, Jonás no quiere cumplir con lo que el Señor le ordena, pero creo que si usted entiende el contexto, va a comprender el por qué él no quería ir. Nínive era una ciudad muy maligna. Nínive era una ciudad que maltrataba al pueblo de Dios. Amén. Que muchas veces le hizo daño aún a la misma ciudad donde vivía este hombre, Jonás. Y que el Señor le diga: ve a predicar allá a Nínive, y él sepa, Jonás sabe que el Señor nos va a perdonar y se va a arrepentir de hacerles mal. Va a tener misericordia de aquellas personas. Jonás no quiere ir porque él se rehúsa a perdonar. Sí. Pero aprende que el Señor es un Dios de perdón. Aprende que el Señor es alguien perdonador y se arrepiente de hacer mal. Por eso, hermanos y hermanas del Señor, cuando perdonamos no solo olvidamos, sino que también renunciamos a la venganza. Renunciamos a hacer lo justo. Renunciamos a hacer lo justo. Cuando hablamos de lo que es justo, no de justicia, de aplicar lo que es justo, sino cuando hablo de justicia estoy hablando de merecimiento. En este caso, se renuncia a la venganza, a eso que se merecía esa persona. Sí, es verdad. Así perdona el Señor. ¿Estaremos dispuestos a renunciar a estas cosas?
para aprender a perdonar. Por eso la Escritura, cuando el Señor les dice a los israelitas y también nos dice a nosotros, dice, si alguno te pega en la mejilla, ponele también la otra. Si alguno quiere robarte algo, dale también tu capa. Si alguno quiere que le ayude a llevar una carga, ayúdale 2 veces. Entonces, ¿a qué está apuntando el Señor? ¿A que nos dejemos que nos golpeen? No, Él está apuntando a que debemos renunciar a nuestros derechos. Renunciar a nuestros derechos. ¿Para qué cosa? Para aprender a perdonar. Para aprender a perdonar. En cuarto lugar, aquellos que perdonan, o el Dios de perdón, busca lo mejor para el ofensor. No solamente olvida, no solamente desde lo más profundo de su ser perdona a estas personas, no solo renuncia a la venganza que estas personas se merecen, sino que ahora el Señor busca lo mejor para esas personas. Sí, amén. Entonces, cuando hablamos del Dios perdonador, estamos hablando de alguien tan grande que si hoy en día los matrimonios, las familias, los padres, los hijos, los compañeros de trabajo y todo nuestro entorno, aún los hermanos de la iglesia, si supiéramos y manejáramos estas cosas, si las comprendiéramos y las viviéramos, creo que nuestras relaciones serían más fuertes. Creo que si aprendiéramos lo que es el perdón, seríamos más unidos. Pero necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos que el Señor trabaje en nuestros corazones para que podamos perdonar. Y no solo, como le dije, olvidar, no solo renunciar, no solo actuar, hacer algo como un perdón verdadero y no solo de labios, sino que debemos buscar lo mejor para el ofensor. Cuando alguien perdona, busca lo mejor para aquel que le ha ofendido. Génesis 18:26, Génesis 18:26 nos muestra cómo el Señor perdonador busca lo mejor para aquellos que le han ofendido. Miren que pareciera ser tan ilógico para la mente de este mundo. Y aquí, cuando lo que le nombré anteriormente en esta conversación con Abraham, le dice, entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos, verso 26, dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor de ellos. Entonces hablamos que el perdón del Señor es algo grande y el que lo que hace busca lo mejor. Si tan solo en aquella ciudad tan maligna existieran esta cantidad de personas justas, yo por amor a ellos lo voy a perdonar. Amén. Y mire lo que le dice en el verso 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. Y el Señor, ¿qué le responde? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Si tan solamente hubieran 10 personas, el Señor no iba a destruir esa ciudad, iba a darles bien. Iba a buscar lo mejor para ellos. La palabra del Señor en el Salmo 32. Porque cuando perdonamos, no solamente olvidamos, sino que buscamos lo mejor para aquellas personas que nos han ofendido. Algo que puede parecer absurdo para el mundo, pero algo que verdaderamente nos hará entender lo que es perdonar según Dios. Salmo 32. Versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es decir, feliz, es decir, muy bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonado y su pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, hay una ganancia muy grande en el perdón del Señor. Que ese hombre y esa mujer no solo son perdonados, sino que son felices, sino que son muy bendecidos cuando han recibido ese perdón. Y no crea que en sus actos van a ser diferentes. Cuando usted verdaderamente y yo aprendamos a perdonar,
Vamos a ser felices. Amén. Y vamos a ser felices también a aquellas personas que nos ofenden. Ya no va a estar ese odio, ya no va a estar esa enemistad se va a romper, porque hemos aprendido a perdonar. Hemos sacrificado nuestros derechos, hemos sacrificado para poder estar bien, para poder verdaderamente hacerle bien a aquel que tanto mal nos ha hecho. El salmo del arrepentimiento, el salmo que refleja el perdón de manera más excelsa, me atrevería a decir, es el Salmo 51, cuando le dice en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme, perdona, tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. ¿Se fija? ¿Qué es lo que hace el Señor a través de este perdón? Procura lo mejor. Y David lo sabe. Por eso, imagínense, el que pecó fue David, pero le pide piedad al Señor. Le pide que lo lave. Le pide que el Señor borre. Él reconoce en el verso 3 cómo se ha revelado ante Dios. Y va así una y otra vez diciendo, verso 7, purifícame, lávame, borra. Y le dice, Señor, crea en mí un corazón. Le dice en el verso 10, renueva un espíritu. Le dice, Señor, no me eches. Le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Le dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Se fija que este hombre ofendió a Dios. Pero este hombre sabe que en el Señor hay perdón. Y hay perdón cuando hay humillación, cuando hay reconocimiento del pecado, cuando hay sumisión delante del Señor. Líbrame de los homicidios. Señor, verso 15, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y miren, ¿qué es lo que hace? Haz bien con tu benevolencia, Señor. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué hermoso es esos beneficios que el Señor da. Imagínense. Porque el Señor busca lo mejor para el ofensor. Busca lo mejor para el ofensor. Miren lo que dice Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. El Señor busca lo mejor para aquellos que lo han ofendido. Imagínense. Aun cuando Cristo era azotado, aun cuando estaba llevando en Él el castigo que nosotros merecíamos, Él pudo decirle a los que lo ofendían. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido y echando suerte. ¿Se fija este perdón de Dios? Que aún en el momento en el cual Él estaba cargando con todo el pecado, le dijo, Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero una cosa hemos explicado acerca del perdón, que el perdón es un acto, es un hecho, ante una reacción, ante una ofensa. Hemos explicado que esta reacción es de olvidar, porque el pecado, sinónimo de perdonar, el pecado es olvidar. Y no solo olvidar, sino renunciar a la venganza. Y no solo renunciar a la venganza, sino hacerle bien al que nos ha ofendido. Es así el perdón del Señor. Pero también debemos contemplar algo. Que si bien cada uno de nosotros debe perdonar, ¿por qué? Porque nosotros siempre hemos ofendido a alguien. Siempre hemos ofendido a alguien. Entonces, tenemos como deber perdonar. Pero el Señor está en una posición más elevada, está en la posición más excelsa, y Él no está obligado a perdonar. Nosotros sí, porque hemos ofendido a otras personas, pero el Señor no ha ofendido a nadie. Entonces, a Él lo hace estar en un lugar tan alto que Él no está obligado a perdonar.
Y eso quiero que entiendan. No crea que el Señor está obligado a perdonarme. No. No quiero que usted piense que el Señor está obligado, porque antes del perdón está la misericordia y antes de la misericordia está el amor. El amor es algo que proviene del corazón mismo de Dios. La misericordia, el Señor la tiene de quien Él quiere tener. Por lo tanto, el perdón no es una obligación de Dios. Así lo dejó el Señor escrito en muchos textos, pero en uno de ellos es Éxodo capítulo 23, verso 21. Éxodo 23, 21 dice así: guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. O sea que el Señor también le dice a aquellas personas a las cuales Él no está obligado a perdonar, les dice: yo no los voy a perdonar, porque Él no está obligado a perdonar. Por eso la palabra dice: Él perdona, y Él también, si Él quiere, no perdona. Y Él sigue siendo justo, Él sigue siendo perdonador, porque no quiero que usted piense que porque Él no perdonó a una persona, eso lo haga un Dios que no es totalmente perdonador. No, porque Él no está obligado, Él está obligado a hacer justicia. Amén. Entonces, Dios perdona, sí, pero a quien Él quiere. Sí. Y eso lo debemos entender. Y derrama su justicia sobre los que se la merecen, es decir, todos. Y usted puede decir: ¿y cuándo se derramó esa justicia, esa venganza de Dios? Se derramó sobre su Hijo, quien cargó por nuestros pecados. Ezequiel capítulo 7, versículo 4, Ezequiel 7, versículo 4 dice: y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabré que yo soy Jehová. Este hecho es importante. Si tú vas a recibir la justicia, la vas a recibir por tus abominaciones, las vas a recibir por tus pecados. Y eso te hace merecedor del juicio, porque el perdón no es algo merecido. La misericordia, la gracia, el amor no es algo merecido, es algo inmérito, es algo que sale del Señor mismo. Amén. Una vez más, nosotros estamos obligados a perdonar porque nosotros hemos ofendido a muchas personas, pero Dios está en una posición tan excelsa que Él no ha ofendido a nadie. Por lo tanto, Él elige de quién tener misericordia, Él elige a quien perdona, Él elige todas estas cosas porque Él es justo con aquellas personas a las cuales Él no elige perdonarlas. Jeremías 21:7. Jeremías 21:7. Dice así la palabra del Señor: porque Él no está obligado a perdonar. Estoy predicando que el Señor es un Dios perdonador, pero a quien Él quiere perdonar. Amén. Y Él sigue siendo justo al hacer eso. Jeremías 21:7 dice la Escritura: después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de espada, de hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada, no los perdonará ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Es decir, el Señor, por boca de Nabucodonosor y por los actos de Nabucodonosor, el Señor no iba a tener misericordia de este pueblo, de estas personas que Él señaló no iba a tener misericordia. Y eso lo hace ser un Dios justo. Amén. Eso lo hace ser un Dios justo, porque si Él nos pagara con justicia, Él es el Dios justo. Y sigue siendo perdonador, sí. Sí. Porque Él no está obligado, nuevamente se lo repito, Él no está obligado a darnos de su perdón. No está obligado a darnos de su misericordia ni de su gracia. Amén. Él sí está obligado a darnos justicia. Eso, sí. ¿Y dónde está la justicia que merecía ser sobre aquellos perdonados? Aquella justicia está en el Cristo de la gloria. Está en aquel Cristo que pagó por nosotros un gran precio para nuestra redención.
y como se lo he reiterado, hemos conocido a un Dios perdonador, que no está obligado a perdonar, pero que sí nosotros somos llamados a hacerlo. Nuevamente se lo reitero, ¿por qué? Porque en sexto lugar nosotros le hemos fallado a muchas personas, hemos ofendido a muchas personas, por lo cual el Señor nos manda a perdonar. Mateo 18, 22. Mateo 18, 22 dice así. Vamos a leer desde verso 15 para entender. Esto es parte de la disciplina en la iglesia, pero también aplicable en nuestra vida. Dice, por tanto, verso 15, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, haga nada a tu hermano. Si usted tiene un problema con alguien dentro de la iglesia, que es su, si lo podemos decir, su explicación literal de lo que el texto está diciendo aquí, si usted tiene algo contra su hermano de la iglesia, primero reúnase con él y dígale las cosas a él en su cara. Sí. Si lo oye, hagan algo. Es decir, traten de solucionar estas cosas, que haya un perdón. Verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda la palabra. Es decir, que si no oye, no lo oye y no se soluciona el problema, llamemos a testigos. Y delante de esos testigos, solucionemos este problema. Pero si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, ya cuando no oye a los testigos, no lo oyó cuando usted habló, eso se habla delante de toda la congregación. Y si no oye ahí, ténganle como un gentil publicano, es decir, ténganle como un mundano, como una persona que no sirve a Cristo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos esa autoridad como iglesia. Tenemos esa autoridad dada por el Señor de hacer este tipo de disciplina. Verso 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún 70 veces 7. Nótese que Pedro dijo, ¿cuántas veces? Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Es decir, ¿nosotros vamos a ofender a los hermanos? Sí. ¿Nosotros le vamos a fallar a los hermanos? Sí. ¿Y cuántas veces nos deben perdonar? No está diciendo 490 veces, está diciendo perdón. Perdónanos. Así nosotros debemos perdonar también. Entonces nosotros como iglesia estamos mandados a perdonar. Y esto no se aplica solamente en la iglesia, sino en cada área de nuestra vida. Sí. Debemos perdonar, hermano, a nuestro prójimo, a aquellos que están más cercanos a nosotros. Ayuda. Y siempre tenemos personas cercanas de una u otra manera a nosotros, a quienes debemos perdonar. Marcos 11:25. Dios es un Dios perdonador y nos manda a nosotros a perdonar. Marcos capítulo 11, verso 25 dice así la palabra del Señor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. La cantidad de perdón que vamos a recibir es la que nosotros tengamos hacia los demás. Amén. Si yo no aprendo a perdonar a los demás, no puedo esperar que Dios me perdone. Si tenemos algo contra nuestro hermano y vamos a orar, perdonemos primero. Perdonemos primero antes de adorar a Dios, antes de hacer cualquier cosa, perdonemos. Reconciliémonos. Porque si no hacemos esas cosas, no sirve de nada orar, no sirve de nada adorar a Dios, no sirve de nada leer la Biblia, ni escuchar, si no aprendemos a perdonar. Eso es un tema muy importante dentro de la Escritura, muy importante, que no debe ser pasado por alto. Mientras no perdonemos, nuestra adoración no va a ser aceptable delante de los ojos de Dios, porque así como perdonemos, vamos a ser perdonados.
Amén. Efesios 4:32, dice así la escritura, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros, perdón, en Cristo. Entonces, ¿cuál es la medida del perdón? Nosotros pecamos en el pasado, pecamos en el presente y pecaremos en el futuro. Amén. Y el Señor nos ha perdonado. Entonces, si dice que debemos perdonar, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Eso quiere decir que el perdón no es como un perdón chiquitito, es un perdón constante. Entonces, es parte de la vida cristiana el perdonar. Porque Dios es un Dios perdonador. En conclusión, siente gozo, pues Él ha perdonado tus pecados por medio de su Hijo. Siente una alegría tremenda porque el Señor, no estando obligado a perdonarte, Él lo ha hecho Gracias, por amor Señor. del mismo. Él lo ha hecho por amor de su nombre. Colosenses 1:14 dice así la escritura. Y vamos a leer desde el verso 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido participantes de este perdón por la sangre de Cristo, por aquel derramamiento en aquella cruz. Cada gota de sangre era un perdón para nosotros. Amén. Somos perdonados por medio de lo que Él ha hecho en la cruz. Gracias le damos a nuestro Señor, sintámonos gozosos de que Dios es un Dios perdonador. Gracias, Señor Jesús. Dios Padre, agradecemos esta oportunidad de poder haber adorado, Señor, abiertamente en esta villa, en Rancagua, Señor. Te suplicamos que seas tú haciendo tu voluntad. Y te agradecemos, Señor, porque has permitido que te adoremos por medio de tu palabra, por medio de las alabanzas, por medio de las oraciones. Tenemos una tarea muy grande, que es seguir conociendo a este Dios que nos ha perdonado, aún sin tener la obligación de hacerlo. Te agradecemos, oh Padre, y nos gozamos por ese amor incomparable. Te suplico, mi Señor y mi Dios, que nos enseñes a perdonar así como tú has perdonado, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Enséñanos a perdonar, Señor, a olvidar, a renunciar a la venganza. Ayúdenos, Señor, por amor de tu nombre, a hacerle bien a aquellos que nos hacen mal. Ayúdenos, Señor, a que el perdón no sea algo vacío de labios, sino que sea una acción. Ayúdanos, Señor, a perdonar así como tú lo has hecho. Te ruego, Padre mío, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada corazón y sobre cada alma. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Amén.